Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y bueno, vamos el día de hoy a continuar viendo cuáles son las falsas devociones que existen hacia el culto que le damos a nuestra Madre Santísima. El día de ayer veíamos ya a los devotos críticos, a los devotos escrupulosos y a los devotos exteriores. Vamos el día de hoy a continuar con los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia, la injusticia, etc. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse. Confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario o a otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino una ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que hasta un buen señor peque a la hora de la muerte es suficiente para salvarse. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padres Nuestros y Aves Marías en su honor, y que algunas veces rezan el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor de la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse, o que a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte, es decir, sin esforzarse, confiados en que se impusieron alguna vez el Santo Escapulario o que de vez en cuando hacen una que otra oración, que eso basta, ¿verdad? Porque se están acogiendo a las promesas que conllevan algunos sacramentales para salvarse. Esto es mucha presunción. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. Porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifija y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, estaría autorizando el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Nos dice San Luis: protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se le tiene a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida de todas, esto constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega.
Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen, no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable. Pero es al menos, por lo menos, y nota bien lo que decimos, mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Violentarte para evitar el pecado, inscribirte en las cofradías, rezar los misterios del Santo Rosario y otras oraciones y ayunar los sábados, pero con sinceridad de corazón. No porque traes colgada una medalla de la Virgen o impuesto el escapulario puedes seguir pecando a ultranza. Eso es una presunción en verdad diabólica. El usar un sacramental, el rezar el Santo Rosario debe de llevarnos a un camino de perfección cristiana. Como nos dice San Luis, no vamos a dejar de ser pecadores, pero vamos a poner toda nuestra voluntad en evitar el pecado mortal, ¿verdad? Y vamos a buscar continuamente regresar al estado de gracia a través del sacramento de la penitencia. Y bueno, todas estas buenas obras del rezar el rosario, de usar una medalla, de imponernos el escapulario, son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores por enfurecidos que estén. Y si tú, lector, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y el perdón de tus pecados y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado, no obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Qué tremendo cuando una persona no puede salir de una situación de pecado a pesar de tener claro que se encuentra en ella, a pesar de que su conciencia le reprocha y sin embargo se acoge a los sacramentales o a la oración intermitente pensando que con eso va a lograr salvar su alma. Es una presunción realmente influenciada por el espíritu del mal. Y bueno, continuamos con los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos, así como a saltos, por ratitos, ya fervorosos, ya tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio. Poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen con las normas establecidas con fidelidad. Cambian como la luna y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. También existen los devotos hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Se cuelgan todas las medallas, las traen a simple vista, son los primeros en correr a postrarse delante de una imagen, pero interiormente no están haciendo un trabajo de verdadero cambio, de verdadera conversión, de poder dejar atrás el pecado y de buscar vivir siempre en estado de gracia. Esto lamentablemente sucede mucho.
Y la hipocresía es un pecado verdaderamente detestable ante la vista de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima. ¿Cuánto sufrirá la Virgen viendo a una persona arrodillada delante de su imagen que interiormente tal vez está pensando en muchas otras cosas y menos en que está delante de la Madre de Dios para pedirle perdón, para pedir su intercesión, simplemente para que me vean? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de hipocresía. Y bueno, por último, vemos a los devotos interesados. Existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, para evitar un peligro, para curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Pongamos pues suma atención, a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos, que no creen en nada, pero todo lo critican, de los devotos escrupulosos, que temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, de los devotos presuntuosos, que bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen viven encegados por el pecado, de los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación, de los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la cadenilla de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos, y finalmente de los devotos interesados que solo recurren a la Santísima Virgen para librarse de los males corporales o alcanzar los bienes de este mundo. Hagamos pues el día de hoy un exhaustivo examen de conciencia sin ningún temor a desnudar nuestra alma delante de la Santísima Virgen y reconocer en qué momento hemos caído en todas estas prácticas falsas hacia ella, pidiendo un sincero perdón y queriendo buscar una manera honesta para corregir estas falsas devociones y pasar a ser de todos aquellos que aman con sinceridad a la Santísima Virgen, para lo cual el día de mañana vamos a ver en qué consiste la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María.